La increíble historia de Timoteo. ¿Alguna vez te has sentido demasiado joven, demasiado débil o sin suficiente fe como para marcar una diferencia en el mundo? Hoy quiero llevarte a un viaje profundo y transformador, una historia que no solo te enseñará la vida de Timoteo, sino que encenderá tu corazón para creer que Dios también tiene un llamado único para ti. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia está diseñada para hablar a tu espíritu y a tu mente. Serán momentos llenos de reflexión, fe y esperanza, que podrían cambiar tu manera de ver tu propia vida. Te invito a suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu comentario, porque cada historia que compartimos aquí busca acercarte más a Dios. Timoteo nació en Listra, una ciudad del Asia Menor, con una herencia espiritual muy especial. Su madre Eunice, una mujer judía, y su abuela Loida, eran conocidas por su fe firme en las Escrituras. Desde pequeño, Timoteo fue instruido en la palabra de Dios. En sus noches de infancia, Eunice le contaba historias de Abraham y Moisés, enseñándole que el verdadero poder no estaba en la fuerza humana, sino en la fe y la obediencia a Dios. A pesar de la falta de una figura paterna activa en la fe, su padre era griego y poco involucrado en las costumbres judías. Timoteo fue moldeado por las enseñanzas y la oración constante de las mujeres que lo criaron. Ellas creían que, aunque el mundo le diera la espalda, Dios siempre estaría con él. Un día, cuando Timoteo era aún joven, la vida le presentó un encuentro que marcaría su destino. Pablo, el apóstol, llegó a Listra en uno de sus viajes misioneros. Su mensaje era diferente a todo lo que Timoteo había escuchado antes. Pablo no hablaba de un Dios lejano, sino de Jesús, el Mesías resucitado, vivo y presente en los corazones de los que creían. Las palabras de Pablo parecían atravesar el alma de Timoteo. Que nadie menosprecie tu juventud, sé ejemplo en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Aquel joven, que hasta entonces pensaba que debía esperar para ser lo suficientemente bueno o lo suficientemente sabio para servir a Dios, entendió que el Señor lo estaba llamando tal como era. Timoteo decidió seguir a Pablo. No fue una decisión fácil. Sabía que las ciudades que visitaban no siempre los recibirían con alegría. Sabía de las persecuciones, las amenazas y el desprecio hacia los que predicaban el nombre de Jesús. Pero en su corazón ardía una llama que nada podía apagar. Pablo, al ver en él un espíritu humilde y una fe verdadera, lo adoptó como un hijo espiritual. Desde ese momento, Timoteo comenzó un viaje que lo llevaría a conocer no solo el poder de Dios, sino también el costo del verdadero discipulado. Timoteo era apenas un muchacho cuando dio aquel primer paso para seguir a Pablo. Imagina la escena, el amanecer en Listra, un pequeño pueblo rodeado de colinas, el aire fresco llenando los pulmones de un joven con el corazón palpitando por una mezcla de miedo y esperanza. Eunice y Loida lo miraban partir, con lágrimas en los ojos, sabiendo que el camino no sería fácil, pero también convencidas de que el Dios al que servían estaba guiando sus pasos. Pablo lo había elegido no por su fuerza física ni por su experiencia, sino por su corazón sincero y su deseo ardiente de aprender. Timoteo sabía que seguir a Pablo no sería un viaje de comodidad, sino de renuncia y entrega. Ser discípulo significaba dejar atrás la seguridad de su hogar, las comodidades de su juventud y, sobre todo, enfrentar un mundo que rechazaba a Jesús. Pablo lo miró a los ojos antes de partir y le dijo: Timoteo, la fe no es para los que se rinden fácil. Si has decidido seguirme, será porque estás dispuesto a darlo todo por aquel que nos salvó. No temas a lo que otros dirán de ti. El Señor usa a los jóvenes que están dispuestos a vivir con valentía y pureza de corazón. Esas palabras quedaron grabadas en el alma de Timoteo como un sello divino. Juntos, Pablo y Timoteo comenzaron a recorrer ciudades y pueblos, llevando el mensaje de salvación. A veces eran bien recibidos, otras eran rechazados e insultados. Timoteo aprendió, en los primeros días, lo que significaba depender completamente de Dios. Había noches en las que dormían al raso, con el frío atravesando sus mantos. Había días en los que apenas probaban bocado, porque preferían ayudar a los más pobres antes que alimentarse ellos mismos. Pablo no era solo un maestro para Timoteo, era un ejemplo vivo de entrega. Un día, mientras cruzaban un valle desértico, Pablo le habló de algo que marcaría su vida. El ministerio,
hijo mío, no es un lugar de gloria humana. Es un campo de batalla espiritual. Habrá momentos en los que todo el mundo parezca estar en tu contra, pero debes recordar que Cristo es tu fuerza. El Evangelio es vida, pero a menudo, llevarlo significa cargar una cruz. Timoteo lo escuchaba con atención, y aunque era joven, entendía que la fe no era solo creer, sino caminar, a veces con lágrimas, hacia el propósito de Dios. En una de las ciudades donde predicaron, un grupo de personas comenzó a perseguirlos. Pablo ya era conocido y muchas veces rechazado, pero Timoteo estaba experimentando por primera vez lo que significaba ser odiado por la fe. Los insultos eran fuertes, la gente gritaba, algunos lanzaban piedras. Timoteo sintió miedo, pero al ver a Pablo continuar predicando con una voz firme, sin temer al peligro, algo cambió en su corazón. Se dio cuenta de que la valentía no significa no tener miedo, sino avanzar a pesar del miedo. Pablo, al ver que Timoteo temblaba, le dijo con ternura: Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nunca olvides eso. Aquella noche, mientras descansaban bajo las estrellas, Timoteo oró como nunca antes lo había hecho. No pidió protección ni facilidades, pidió fuerza para cumplir el propósito para el cual había sido llamado. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo que a Timoteo? Sentimos que somos demasiado pequeños para los grandes retos de la vida. Pensamos que no tenemos suficiente experiencia o fuerza para enfrentar las pruebas. Pero la historia de Timoteo nos recuerda algo profundo: Dios no escoge a los capacitados, Él capacita a los que escoge. Así como Pablo vio el potencial de Timoteo, Dios ve el potencial en ti. Quizás hoy estás en una situación que te da miedo, pero Dios te dice lo mismo que le dijo Pablo a Timoteo. Avanza, porque el poder de Cristo está contigo. Timoteo comenzó su viaje como un discípulo inseguro, pero con cada ciudad visitada, con cada palabra de aliento de Pablo y cada prueba superada, algo en él se fortalecía. En aquellos viajes misioneros, Timoteo no solo escuchaba, sino que aprendía el verdadero significado del liderazgo cristiano. El liderazgo no se trata de dominar, sino de servir, de amar, de dar la vida por los demás. Tal como Jesús lo hizo. Pablo lo veía como a un hijo, pero también lo trataba como a un soldado espiritual que debía ser entrenado para las batallas más duras. En las noches, después de predicar y ayudar a los necesitados, Pablo y Timoteo se sentaban junto a una fogata improvisada, mirando las estrellas. Allí Pablo le enseñaba lo que había aprendido de Cristo, lo que había vivido en Damasco y en cada ciudad donde había sido perseguido. Timoteo, le decía Pablo, si algún día me faltas, tú seguirás llevando la antorcha. No porque seas fuerte, sino porque el poder de Cristo se perfecciona en la debilidad. Nunca olvides que el ministerio es cargar con los corazones heridos del mundo, guiarlos hacia la esperanza que solo Jesús ofrece. ¿Estás dispuesto a eso? Timoteo lo miraba con ojos encendidos, sabiendo que la misión era más grande que su vida misma. Y con una voz firme, aunque temblorosa, respondía: Estoy dispuesto, Padre mío en la fe. Aunque tenga miedo, iré donde Dios me envíe. Con el paso del tiempo, Pablo comenzó a confiarle a Timoteo misiones más importantes. Cuando en una ciudad nacía una iglesia, era Timoteo quien se quedaba por semanas o meses, enseñando, cuidando y ayudando a que la fe echara raíces. La primera vez que Pablo lo envió solo fue a Tesalónica. Antes de partir, Pablo le dio estas palabras: Cuida del rebaño de Dios, como un pastor cuida de sus ovejas. No busques tu propia gloria, sino la gloria de Cristo. Y recuerda, hijo mío, que las palabras más poderosas que puedes dar son las que vives con tu ejemplo. Timoteo, aunque joven, fue recibido con respeto por los cristianos de Tesalónica. No porque tuviera títulos ni experiencia, sino porque su humildad y su amor sincero por la gente hablaban más fuerte que cualquier predicación. A veces se sentaba con los ancianos a escuchar sus problemas, otras veces ayudaba a cargar agua, y por las noches oraba por cada familia. Ese era su secreto: amar a las personas como Jesús las amaba. Mientras Timoteo cumplía su misión, recibió una carta de Pablo que lo fortaleció profundamente. En esa carta, Pablo le dijo una de las frases más poderosas que quedaron grabadas en la historia de la fe: Nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra,
conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo 4:12. Estas palabras hicieron que Timoteo entendiera que no debía compararse con los demás. Que no importa si eres joven o inexperto, si Dios te llama, Él mismo te capacita para la obra. ¿No es eso lo que tantas veces necesitamos recordar nosotros? Tal vez sientes que no tienes lo suficiente para cumplir lo que Dios puso en tu corazón, pero la historia de Timoteo es un testimonio de que cuando uno se pone en las manos de Dios, Él hace cosas extraordinarias con lo que parece ordinario. No todo fue fácil para Timoteo. En muchas ciudades fue testigo de cómo golpeaban a Pablo, de cómo los encarcelaban injustamente. A veces tenía que huir para no ser atrapado. Había noches en las que el miedo lo consumía y se preguntaba si realmente era capaz de soportar tanto. Pero cada vez que el miedo quería paralizarlo, recordaba las palabras de Pablo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Con esa verdad en el corazón, Timoteo aprendió que la fe no significa que las pruebas desaparecen, sino que nos da el coraje para atravesarlas confiando en que Dios está con nosotros. Reflexión inspiradora. ¿Te das cuenta de lo que significa esta historia? Timoteo no era un héroe por sus logros personales. Era un joven como tú, con dudas, temores y debilidades, pero que se atrevió a dar un paso de fe. Hoy, quizás Dios también te está llamando a dar ese paso. Puede que te sientas insuficiente, pero en las manos de Dios, lo poco se convierte en mucho, y lo débil se hace fuerte. Pablo siempre vio en Timoteo algo especial. No lo trataba solo como un aprendiz, sino como a un verdadero hijo. Cuando Timoteo dudaba de sí mismo, Pablo lo animaba con palabras llenas de amor y sabiduría. Timoteo, le decía Pablo mientras caminaban entre campos polvorientos, yo también fui joven y tuve miedo. Antes de encontrarme con Cristo, pensaba que lo sabía todo, que tenía el control de mi vida. Pero cuando lo conocí, entendí que no era nada sin Él. Quiero que lo recuerdes, el ministerio no se trata de ti, ni de mí, sino de aquel que nos llamó. Estas palabras llenaban el corazón de Timoteo de una paz que nunca antes había sentido. Aunque el mundo alrededor estuviera lleno de odio y persecuciones, él sentía que estaba bajo el cuidado de un Padre espiritual y del Dios vivo. Uno de los momentos más difíciles en la vida de Timoteo llegó cuando Pablo lo dejó a cargo de la iglesia de Efeso. Efeso era una ciudad rica, llena de comercio y cultura, pero también de idolatría y conflictos internos. Allí, el joven discípulo debía pastorear una comunidad llena de problemas y tensiones. La noche antes de su partida, Pablo lo tomó del hombro y le dijo con una mirada firme pero llena de cariño: no será fácil, hijo mío. Habrá quienes te critiquen por ser joven, habrá quienes intenten destruir tu fe. Pero recuerda esto, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, corrige, reprende y exhorta con paciencia. No dejes que el fuego de tu fe se apague. Timoteo, con lágrimas en los ojos, prometió darlo todo por el Evangelio. Aquella noche oró hasta que el amanecer iluminó las calles de Efeso, pidiendo fuerza para ser un pastor fiel, como Pablo lo había enseñado. Timoteo entendió que liderar no era mandar, sino servir. Caminaba entre la gente, ayudaba a los pobres, consolaba a los enfermos y escuchaba a los que estaban quebrantados. No hablaba desde un pedestal, sino desde el corazón. Un día, una anciana viuda se le acercó y le dijo: hijo, tus palabras tienen algo especial. No son solo palabras, es como si Dios hablara a través de ti. Timoteo, con humildad, le respondió: no soy yo, madre. Es Cristo en mí. Él me enseñó a amar a cada persona como si fuera la más importante del mundo. ¿No es eso lo que nos falta hoy? Amar de verdad. Timoteo no buscaba reconocimiento, buscaba servir. Y ese servicio, hecho con amor, impactaba a todos los que lo conocían. Desde la distancia, Pablo continuaba guiando a Timoteo. Le escribió cartas llenas de instrucciones, ánimo y palabras eternas. En una de ellas, Pablo escribió: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. 2 Timoteo 4, 1, 2. Estas cartas eran como fuego en el alma de Timoteo.
Las leía una y otra vez, cada palabra lo llenaba de valor. No solo eran consejos, eran una herencia espiritual que lo preparaba para soportar cualquier adversidad. Cuando la fe se pone a prueba. Hubo un momento en que Timoteo se sintió completamente solo. Las críticas eran constantes, los falsos maestros querían desanimarlo, y su juventud era motivo de burlas. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Como si el mundo no creyera en ti? Timoteo sí. Hubo días en los que pensó, ¿soy realmente la persona correcta para esta misión? Pero entonces recordaba las palabras de Pablo. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. 1 Timoteo 6:12. Y con lágrimas en los ojos, volvía a levantarse. Porque entendió que la fe no es para los que retroceden, sino para los que siguen adelante, incluso cuando las fuerzas parecen agotarse. ¿Cuántas veces sentimos que no podemos seguir? Tal vez estás pasando por un momento donde la vida te exige más de lo que crees que tienes para dar. Pero la historia de Timoteo te dice, no te rindas. Dios no te eligió para fracasar, sino para hacer luz en medio de la oscuridad. Así como Timoteo fue entrenado para liderar con amor, tú también puedes ser una persona que inspire, que ayude, que levante a otros. No importa cuán pequeño creas que es tu rol, para Dios tiene un valor eterno. El tiempo había pasado. Las canas en el cabello de Pablo eran un recordatorio de los años de luchas y viajes. Ahora estaba en una celda fría, encadenado por predicar el Evangelio. Sin embargo, su fe no había menguado, y su amor por Timoteo seguía siendo tan grande como el primer día. En medio de la oscuridad de su celda, con una lámpara de aceite iluminando apenas su rostro cansado, Pablo tomó un pergamino y comenzó a escribirle a su hijo amado en la fe. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. 2 Timoteo 2, 1, 3. Qué increíble profundidad tenían esas palabras. Pablo sabía que no le quedaba mucho tiempo en este mundo, pero quería que Timoteo tuviera todo lo necesario para continuar con la obra del reino. Cada letra escrita desde esa prisión llevaba el peso de una vida entregada a Cristo. Cuando Timoteo recibió la carta, se sentó en silencio en una pequeña sala de Efeso. La abrió con cuidado, y mientras leía, su corazón latía con fuerza. Las palabras de su mentor eran como una voz viva en su mente, esfuérzate en la gracia, sufre penalidades como buen soldado. Timoteo lloró. No eran lágrimas de tristeza, sino de amor y de compromiso. Sentía que cada frase era una flecha de fuego, encendiendo más y más su fe. Pablo, susurró, aunque no esté a tu lado, prometo seguir tus pasos. No fallaré a la misión que Dios me dio. Pablo también enseñó a Timoteo que el sufrimiento no era algo que debían evitar, sino una parte necesaria del camino. En otra carta escribió: Tú, pues, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 2 Timoteo 4:5. ¡Qué poderosa verdad! ¿Cuántas veces nosotros queremos rendirnos cuando la vida nos golpea? Pero Pablo le decía a Timoteo, y también nos lo dice hoy a nosotros, las aflicciones no son el final, son el terreno donde la fe crece y se fortalece. En la última parte de su carta, Pablo dejó unas palabras que han atravesado los siglos. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. 2 Timoteo 4, 7-8. ¿Puedes sentir la emoción de esas palabras? Pablo sabía que su tiempo había llegado, pero lo aceptaba con gozo porque sabía que había vivido para Cristo. Y ese mismo legado quería que Timoteo continuara. Timoteo no solo guardó esas cartas, sino que las vivió. Continuó enseñando a la iglesia, liderando con humildad y coraje. Cada día recordaba que no estaba solo, el espíritu de su mentor y el poder de Cristo lo acompañaban. Se cuenta que Timoteo, ya adulto, solía apartarse por las noches, arrodillarse y orar así: Señor, que nunca olvide lo que aprendí de Pablo. Hazme fiel como él fue fiel, y ayúdame a ser luz para los que caminan en la oscuridad.
Esos momentos de intimidad con Dios eran la fuente de su fuerza. No eran sus palabras ni su inteligencia las que cambiaban vidas, sino el Espíritu Santo trabajando en él. ¿Sabías que las cartas de Pablo a Timoteo son como un espejo para nuestra vida? Nos enseñan a mantenernos firmes cuando todo parece perdido, a ser ejemplo aunque otros no crean en nosotros, y a perseverar hasta el final. Hoy, tú y yo podemos aprender algo invaluable. Nunca es tarde para comenzar a vivir con propósito, nunca es tarde para pelear la buena batalla de la fe. Las cadenas no apagaron el fuego de Pablo. Aunque estaba prisionero, su espíritu era más libre que nunca. La celda romana, húmeda y oscura, parecía un lugar donde la esperanza no podía existir. Pero allí, el apóstol levantaba oraciones como cantos de victoria. Pablo sabía que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. Cada día sentía cómo su cuerpo envejecido le recordaba los azotes, las noches en naufragios, los caminos polvorientos llenos de hambre y frío. Pero su corazón no conocía el miedo, porque sabía que la meta estaba cerca. Una noche, mirando a través de los barrotes oxidados, susurró una oración. Señor, he corrido la carrera, y he guardado la fe. Si hoy mi vida termina, sé que tu gloria me espera. A pesar de la soledad, no estaba triste. Al contrario, estaba lleno de gratitud. Porque sabía que había cumplido la misión por la que había sido llamado. Y en su mente, había un rostro que siempre aparecía, el de Timoteo, su hijo amado en la fe. Desde aquella prisión, Pablo escribió la carta más emotiva de su vida, 2 Timoteo. Es, de alguna manera, un testamento espiritual, un mensaje que arde en el corazón de quienes lo leen. Procura venir pronto a verme. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, 2 Timoteo 4, 7-8. ¿Te imaginas lo que sintió Timoteo al leer esas palabras? No eran solo frases de un maestro a su discípulo, eran las palabras de un padre que sabía que su tiempo se acababa, pero que dejaba a su hijo con el legado más grande, la fe en Cristo. Cuando recibió esa carta, Timoteo se sentó en silencio, sin poder contener las lágrimas. Pablo, mi padre en la fe, susurró. Podía sentir el peso de cada palabra, como si Pablo estuviera sentado a su lado, mirándolo con ternura y fuerza. No había tiempo para dudas. No había tiempo para retroceder. Ahora era el momento de ser valiente, de tomar la antorcha que Pablo dejaba y seguir corriendo la carrera. Timoteo, con el corazón encendido, comenzó a predicar con más fuerza que nunca. Visitaba a los pobres, ayudaba a las viudas, enseñaba a los jóvenes. Recordaba las palabras de Pablo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo 4:12. Estas palabras se convirtieron en su lema. Aunque era joven, su fe era más fuerte que la de muchos ancianos. Su vida se convirtió en un testimonio vivo del amor de Cristo. Mientras tanto, en Roma, Pablo enfrentaba su final con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Sabía que morir por Cristo era la mayor victoria. Y su mayor alegría era saber que Timoteo seguiría el camino que él había comenzado. Pablo no temía a la muerte porque había conocido al resucitado. ¿Te imaginas tener una fe tan firme, que ni las cadenas ni el verdugo pueden quebrantar? Eso es lo que Pablo le dejó a Timoteo, una fe inquebrantable. ¿Alguna vez te has preguntado qué legado dejarás cuando te vayas de este mundo? Pablo no dejó riquezas ni fama, pero dejó vidas transformadas y un mensaje que sigue vivo 2000 años después. La historia de Pablo y Timoteo nos enseña que la fe se transmite como una antorcha. Hoy tú puedes ser como Pablo para alguien, inspirar, guiar, amar. O puedes ser como Timoteo, dejarte enseñar y luego multiplicar el bien que recibiste. Si esta historia te está tocando, no te vayas sin reflexionar. ¿Qué batalla estás peleando hoy? ¿Tienes a alguien que te inspire como Pablo inspiró a Timoteo? ¿Te atreves a hacer luz, aunque el mundo quiera apagarla? Si estas palabras han tocado tu corazón, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este mensaje. Queremos que miles conozcan esta historia que puede cambiar vidas. Después de la partida de Pablo,
Timoteo se enfrentó a los días más difíciles de su vida. Roma seguía persiguiendo a los cristianos, el miedo se extendía como un veneno en las calles, y muchos líderes de la iglesia eran asesinados por confesar el nombre de Jesús. Había noches en las que Timoteo se arrodillaba en una pequeña habitación, sintiendo el peso de la responsabilidad. Recordaba la voz de Pablo, casi como un susurro en su alma. Timoteo, sé fuerte. No te avergüences del Evangelio. Cristo está contigo. Esas palabras eran como una espada que lo mantenía de pie. Aunque tenía miedo, no se rendía. Aunque la presión era enorme, seguía predicando. Un día, mientras enseñaba a un grupo de creyentes en secreto, algunos soldados romanos irrumpieron buscando a los seguidores del camino. Timoteo fue arrestado. Pero incluso en prisión, sus palabras seguían inspirando a los demás. Uno de los prisioneros le dijo: ¿por qué arriesgas tu vida por algo que no puedes ver? Timoteo, con los ojos llenos de fe, respondió: porque lo que no puedo ver con mis ojos, lo siento con mi alma. Jesús es más real que este dolor. Él venció la muerte, y yo viviré para siempre en él. ¡Qué fe tan inquebrantable! Esa es la fe que Pablo había sembrado en su corazón, y que ahora brillaba con más fuerza que nunca. Timoteo no solo fue un líder, fue un hombre que se mantuvo fiel hasta el final. Con el tiempo, su testimonio se extendió más allá de Efeso, más allá de Asia Menor. Su historia sigue viva hoy porque decidió no rendirse. Él entendió que la fe no es algo que se guarda, sino algo que se comparte. Su vida fue como una luz en medio de la oscuridad, mostrando que aunque el mundo entero te dé la espalda, Cristo siempre está contigo. ¿Te das cuenta de lo que esta historia nos enseña? Nos muestra que la fe no depende de las circunstancias. Que el valor nace cuando creemos en algo más grande que nosotros mismos. Que la verdadera victoria no es no sufrir, sino permanecer fiel a pesar del sufrimiento. Quizá hoy tú estás pasando por una situación difícil, problemas en tu familia, deudas, enfermedad, soledad. ¿Sabes qué te diría Pablo? Pelea la buena batalla. No te rindas. Cristo está contigo en medio del fuego. ¿Sabías que cada vez que lees las cartas a Timoteo, no solo estás leyendo un pedazo de historia, sino un mensaje vivo? Las mismas palabras que levantaron a Timoteo hace 2000 años, hoy pueden levantarte a ti. Cuando Pablo le dijo: te encarezco delante de Dios, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2 Timoteo 4, 1, 2. También nos estaba hablando a nosotros, invitándonos a vivir una fe verdadera y activa. Si estás sintiendo algo en tu corazón, es porque Dios te está hablando. Suscríbete al canal, activa la campanita y no te pierdas la última parte de esta historia en la siguiente página, donde verás una reflexión final que puede cambiar tu forma de ver la vida. La historia de Pablo y Timoteo no es solo una narración antigua, sino un espejo donde todos podemos vernos reflejados. Pablo fue un hombre que enfrentó cadenas, pero nunca permitió que esas cadenas ataran su espíritu. Timoteo fue un joven inseguro, pero con un corazón dispuesto, que se convirtió en una columna de fe gracias al amor y la enseñanza de su mentor. Y ahora, esta historia llega a ti. ¿Qué harás con ella? ¿La escucharás como una historia más, o dejarás que transforme tu corazón? Piensa en esto por unos instantes. Pablo comenzó su vida como perseguidor de cristianos. Nadie imaginó que él sería el mayor predicador del Evangelio. Timoteo era joven y temeroso, pero se convirtió en un líder que encendió la fe de miles. Ambos entendieron algo, que el poder de Dios no depende de nuestras fuerzas, sino de nuestra fe y obediencia. Quizá tú sientes que no eres lo suficientemente fuerte, que tu pasado te condena o que no tienes lo necesario para cambiar el mundo. Pero Dios ve en ti lo que nadie más ve. Él quiere levantarte, como levantó a Timoteo. Él quiere guiarte, como guió a Pablo. Hoy quiero hacerte una pregunta directa. ¿Estás dispuesto a creer, incluso cuando todo parece perdido? Si sientes que tus fuerzas ya no alcanzan, escucha estas palabras como si fueran dirigidas a ti. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. 2 Timoteo 1:6. Dentro de ti hay un fuego, una chispa de vida,
de propósito. Quizá el dolor, las preocupaciones o la rutina han querido apagarla, pero Dios te recuerda hoy que sigues siendo su hijo amado. Imagina por un momento a Pablo y Timoteo en el cielo, mirando hacia nosotros. ¿Qué nos dirían? Pablo, no te rindas, cada golpe que recibas por tu fe será contado como gloria. Timoteo, no tengas miedo, aunque seas joven o pequeño, tu fe puede mover montañas. Ellos nos recuerdan que el Evangelio es más que palabras, es vida, fuerza y transformación. Este es tu momento. No esperes a mañana. Si hoy sientes que tu vida necesita un cambio, cierra los ojos un momento y dile a Dios: Señor, dame la fuerza de Pablo y la fe de Timoteo. Aviva mi corazón para seguirte, aunque el mundo me dé la espalda. Gracias por llegar hasta aquí, por abrir tu corazón a esta historia que no termina, porque cada uno de nosotros puede continuar escribiendo el legado de fe. Te invito ahora a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con alguien que necesita esperanza. Juntos, podemos llevar este mensaje a miles de corazones.